Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden con la particularidad que este f es una función a trozos. Veamos. Para empezar vamos a ayudarnos con la función escalón unitario para reescribir a f como se ve a continuación. Acá tenemos el escalón unitario en pi de la función t y el escalón unitario de 2pi. Y escalón unitario en 2pi. Luego vamos a aplicar la transformada de Laplace en esta ecuación. Pero vamos a dejar a la función f intacta para no estar jalando funciones. Ahora, aprovechando que la transformada de Laplace cumple con la propiedad de linealidad, podemos distribuirlas en estos sumandos. Además que podemos sacar los coeficientes que vemos aquí, estos dos, sacamos fuera de la transformada de Laplace, quedándonos esto. Bueno, ahora tenemos esta otra ecuación. A continuación vamos a aplicar la transformada de Laplace de la derivada de una función. Acá tenemos la segunda derivada de y y la primera derivada de y, quedándonos estos términos. En este primer sumando tenemos la transformada de Laplace de la segunda derivada de y en el segundo sumando tenemos la transformada de Laplace de la primera derivada de y. Luego vamos a agrupar términos de forma conveniente, de manera que vamos a tener en un lado los que tienen la transformada de Laplace y al otro lado solo los que son función de s. Como podemos ver aquí, acá está la transformada de Laplace y esto está en función de s. Y sub 0 y y' de 0 deben ser constantes. Luego vamos a despejar la transformada de Laplace. Esto que va restando pasa al otro lado sumando, y esto que está multiplicando a la transformada de Laplace pasa al otro lado dividiendo. Y de una vez los vamos a distribuir de forma conveniente. Ya obtenido esa distribución de la división de forma conveniente, vamos a aplicarle la inversa de la transformada de Laplace a ambos miembros, y aprovechando que esa inversa de la transformada de Laplace cumple también con la propiedad de linealidad, aplicamos la inversa a ambos sumandos. A cada sumando le vamos a llamar por partes. Al primero le vamos a llamar A y al segundo la parte B. Vamos a calcular primero la parte A, que es esta. Esta es nuestra parte A. Pero para ello, primero tenemos que calcular a f de s. F de s no es más que la transformada de Laplace de la función f de t. Y f de t ya la habíamos escrito con ayuda del escalón unitario de esta forma. Ahora aquí vamos a utilizar la propiedad de traslación, es decir, esta identidad. Si notan aquí, el a que vemos en esta identidad valdría menos 1. Es decir que acá vamos a trasladar a s hasta s más 1. Y lo que va adentro copiamos tal como está, excepto la exponencial.
eso la omitimos. Entonces nos queda esto, esta transformada de Laplace de la función que va dentro, y esta transformada de Laplace es en S más 1. Ahora aplicamos la linealidad, es decir, distribuimos la transformada de Laplace. Ya la tenemos aquí distribuida. Y luego vamos a tener que aplicar otra fórmula de traslación, pero antes de ello vamos a utilizar las propiedades trigonométricas para reescribir al coseno de θ o de t. Para el primer caso, el coseno de t va a ser igual a menos el coseno de t menos pi, y ese menos le hemos sacado fuera de la transformada de Laplace. Mientras al otro lado, que tenemos coseno de t, también podemos escribirla de la forma coseno de t menos 2pi. Ahora, con esta forma ya podemos aplicar el otro teorema de traslación que vemos a continuación. Entonces, en este caso está trasladando la t, y en este caso, para el primer término de la diferencia, el primer término es, tenemos que a vale pi, a valdría pi, entonces fuera de estos pondríamos e a la menos pi, pero como está en s más 1, sería e a la menos pi s más 1, la transformada de Laplace de coseno de t en s más 1. Lo mismo para el otro miembro, en este caso a vale 2pi, entonces sería e a la menos 2pi por s más 1, la transformada de Laplace de coseno de t en s más 1. Luego aplicamos la transformada de Laplace de coseno de t, que es de tabla, es decir, la transformada de Laplace de coseno de t es s más 1 entre s más 1 al cuadrado más 1, ya que la transformada de Laplace está en s más 1. Entonces, acá podemos factorizar los términos en común con el signo negativo, y así tenemos a la función f de s, que precisamente es la que estábamos buscando. Ahora, volvamos acá en a. En el denominador vemos un trinomio que puede ser escrito de esta forma: s más 1 al cuadrado más 1, que es precisamente idéntico al denominador que tiene f de s. Entonces, al reemplazarlo, de una vez ponemos esto al cuadrado y nos queda de esta forma. Luego aquí vamos a aplicar el teorema de traslación que ya habíamos aplicado anteriormente, pero en este caso de esta identidad podemos deducir esta otra identidad para la transformada inversa de Laplace, y en este caso vemos que nuestro a valdría menos 1, es decir que a es igual a la exponencial de menos t por la transformada de Laplace de lo mismo que está dentro, pero excepto que vamos a cambiar todo lo que está s más 1 por s, como pueden ver acá. Luego vamos a notar en esta parte donde aparece menos s entre s al cuadrado más 1 y todo eso al cuadrado como una derivada, es decir, la mitad de la derivada de 1 entre s al cuadrado más 1. Y esta fracción inclusive puede ser vista como la transformada de Laplace del seno de t. Pero aquí nos hemos quedado. Ahora, podemos aplicar también la derivada de la transformada de Laplace. Esta es la identidad, y en este caso n sería 1. Es decir que toda esta derivada puede ser escrita como esta transformada de Laplace, es decir, menos la transformada de Laplace de t por seno de t.
Bien, aprovechamos la linealidad de la inversa de la transformada de Laplace, es decir, vamos a distribuir esta transformada de Laplace a ambos mandos, quedándonos de esta forma. Ya al menos lo hemos sacado fuera. Entonces tenemos acá dos sumandos. Ahora vamos a aplicar de nuevo el teorema de traslación, ya que tenemos acá dentro de la transformada inversa de Laplace a e a la menos pi s y al otro lado e a la menos 2 pi por s. Acá pueden imaginarse la inversa, ¿no? Esto pasan a la inversa aquí para obtener la fórmula de esto. Es decir, en este caso nuestro a vale pi y esta transformada de Laplace, esta primera, va a ser la función escalón en pi de t, y vamos a escribir lo que está dentro de esta transformada de Laplace. Acá pueden ver t seno de t, en lugar de t vamos a poner t menos pi, y eso por el escalón unitario en pi. Lo mismo para el otro, en lugar de este t por seno de t, en lugar de t vamos a poner t menos 2 pi, como pueden ver aquí, y todo esto multiplicado por el escalón unitario en 2pi t. Ahora podemos simplificar y ya tenemos la parte A. Ahora veamos qué estamos hallando. Tenemos que calcular esto. Ya tenemos la parte A que acabamos de hallar. Ahora lo que sigue es calcular la parte B, que es más sencillo. Entonces en este caso vamos a escribir la parte B de una forma conveniente, de esta forma. Recuerden que y sub 0 y y sub 0 más y' de 0 son constantes. Ahora recuerden que el denominador puede ser escrito como s más 1 al cuadrado más 1, y podemos escribir la transformada de Laplace, o lo que está dentro de la transformada de Laplace, de esta forma. De nuevo aplicamos el teorema de traslación para la transformada inversa de Laplace. En este caso nuestro a vale menos 1, es decir que b va a ser igual a la exponencial de menos t de todo esto, pero en lugar de s más 1 vamos a poner solamente s. Y luego acá podemos aprovechar la linealidad de la transformada inversa de Laplace, es decir, distribuimos esta transformada a cada sumando y de una vez sacamos los coeficientes y nos queda algo como esto. Ahora, como pueden ver, acá tenemos dos transformadas de Laplace de tabla. La primera corresponde a la transformada de coseno de t y la segunda a la transformada de Laplace de seno de t. Entonces b nos queda de esta forma. Podemos ordenarlo y ya tenemos la parte B. Ya teniendo la parte A y la parte B, entonces ya tenemos la solución de la ecuación diferencial que nos propusieron al principio. Esta es la parte A, que lo hicimos con ayuda del escalón unitario, y la parte B. Y eso sería todo.